En los rincones más oscuros de los archivos secretos del Vaticano, yace una verdad que la Iglesia ha intentado sepultar por siglos. Un secreto tan peligroso que su sola mención es una herejía. ¿Te atreves a descubrirlo? Hablamos de un libro que nunca debió existir, el temido Grimorio del Papa Honorio. Dicen que quien lo lee no solo se enfrenta a la excomunión, sino que condena su alma a un tormento eterno. Es un manual para invocar a las entidades más oscuras, un pacto con las sombras que jamás podrá romperse. Sus páginas, escritas con sangre, se mueven por voluntad propia, revelando símbolos que ningún ojo mortal debería contemplar. Durante generaciones, su existencia fue negada, su contenido perseguido por la Santa Inquisición. Hoy romperemos ese silencio. Su historia será revelada. Pero te lo advertimos, una vez que escuches la verdad, no habrá vuelta atrás. Lo que estás a punto de presenciar podría quebrar los cimientos de tu fe y cambiar para siempre tu percepción de la luz y la oscuridad. En lo más profundo de las bóvedas más vigiladas del saber prohibido, más allá de los archivos secretos de reyes y las bibliotecas olvidadas de civilizaciones caídas, yace un estrato de conocimiento tan peligroso que su sola existencia es una herejía susurrada. Aquí, en este santuario de lo impronunciable, donde el aire huele a pergamino milenario, a descomposición y a ozono de magias extintas, los guardianes no vigilan contra ladrones de libros, sino contra las ideas que contienen, ideas con el poder de deshacer la realidad. Entre tomos que describen la anatomía de los ángeles y los diarios de hombres que se volvieron locos al contemplar las estrellas, se susurra sobre un texto singular. No se habla de él en voz alta. Su nombre nunca se escribe en los catálogos oficiales. Es un fantasma en los anales de la bibliofilia oculta, un libro que incluso los más osados hechiceros y eruditos de lo arcano temen nombrar. Mientras que grimorios como la clavícula de Salomón o el Picatrix son estudiados, aunque con cautela, este otro es universalmente rehuido, considerado no una herramienta, sino una infección para el alma. Se le conoce por inspirar una mezcla única de terror y fascinación. Terror por el abismo que promete abrir ante el lector y fascinación por el poder que, según se dice, se encuentra al otro lado de ese abismo. Es la atracción primordial hacia la caída, la curiosidad por saber qué se siente al tocar el fuego del infierno con las propias manos. No es solo un libro de hechizos o un simple catálogo de seres demoníacos. Muchos textos hacen eso. Enumeran los nombres de los duques del infierno, describen sus apariencias grotescas y detallan los sacrificios necesarios para llamar su atención. Son guías de campo para el exorcista o manuales de instrucciones para el mago ambicioso. No, es algo mucho más siniestro, un testimonio de una traición máxima, una traición no de un hombre contra otro, ni de un rey contra su pueblo, sino del pastor contra su rebaño, del guardián de la fe contra el mismo Dios al que juró servir. Es la crónica de un acto de apostasía tan profundo, tan fundamental, que amenaza con invalidar la propia santidad de la institución que su autor representaba. Lo llaman el Grimorio de Honorio. La leyenda, persistente y venenosa, afirma que no fue forjado en las sombras por un hechicero común o un monje renegado en un monasterio olvidado, sino bajo los techos sagrados del propio Vaticano. La historia lo atribuye al Papa Honorio III, un pontífice del siglo XIII, un hombre que históricamente fue un administrador, un patrón de las órdenes mendicantes y un pilar de la Iglesia. La leyenda, sin embargo, pinta un retrato nocturno muy diferente, el del vicario de Cristo, no de rodillas en oración, sino inclinado sobre un escritorio, transcribiendo dictados susurrados desde las profundidades del abismo. Se dice que sus páginas contienen las mismísimas llaves del infierno, una antítesis blasfema de las llaves del reino de los cielos confiadas a San Pedro. Si las llaves celestiales abren las puertas a la salvación, estas otras abren las puertas de la condenación, no solo para el que las usa, sino potencialmente para el mundo entero, ofreciendo el poder de mandar a las legiones de la oscuridad, un poder tan inmenso, tan absoluto y tan corruptor, que podría aniquilar la voluntad y envenenar el alma incluso de los más sagrados santos, que se atrevieran a leer su escritura impía. El libro no solo tienta, consume. Este libro infame es un fantasma que persigue la historia de la Iglesia, un rumor canceroso que se ha negado a morir durante más de 700 años.
es la duda encarnada, la pregunta que ningún cardenal se atrevería a formular. ¿Y si el mal no solo asedia nuestras murallas desde fuera, sino que una vez anidó en el mismo corazón de nuestra fe? Representa una paradoja escalofriante, una guía para pactos infernales supuestamente escrita por un hombre destinado a ser el principal representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo. El título mismo implica una autoridad divina, una línea directa con el cielo. Que esa misma autoridad pudiera ser torcida para redactar un tratado con el infierno es una contradicción que sacude los cimientos de la teología occidental. El mero concepto es una blasfemia de un orden superior. Es una mancha indeleble en el linaje sagrado del papado, una acusación de que la silla de Pedro, en algún momento, pudo haber servido como trono para un poder mucho más oscuro. El grimorio es más que tinta sobre pergamino, es un símbolo del poder absoluto corrompido absolutamente. Es la encarnación de la advertencia de que cuanto más cerca se está de la luz, más oscura es la sombra que se proyecta. Su existencia, ya sea real o legendaria, sugiere que la línea entre lo divino y lo demoníaco es aterradoramente delgada, quizás incluso porosa, y que incluso aquellos que visten las vestiduras sagradas, que realizan los sacramentos y que predican la palabra de Dios, podrían, en la soledad de la noche, arrodillarse en secreto ante otros amos mucho más oscuros, cambiando la promesa de la salvación eterna por el dominio temporal sobre los espíritus del abismo y los reinos de los hombres. El contenido de este temido volumen es material de pesadillas, un manual detallado y terriblemente práctico para aquellos que desean traficar con lo infernal. No es un texto de filosofía esotérica, sino un libro de cocina para la magia negra. Se dice que describe con escalofriante precisión y una frialdad burocrática los rituales y encantamientos exactos necesarios para invocar a los demonios más poderosos del infierno: Lucifer, Belcebú, Astarot. No solo los nombra, sino que proporciona sus sellos, sus horas de poder y las ofrendas que exigen. Pero el libro no solo enseña cómo conjurar a estas entidades aterradoras, enseña cómo atarlas a la voluntad del mago. Proporciona las palabras de dominio, los gestos de poder y los talismanes que, supuestamente, obligan a estas fuerzas primordiales del caos a obedecer. Enseña cómo hacer pactos, no como un suplicante, sino como un igual, negociando con los príncipes del infierno. Y, lo más seductor de todo, enseña cómo usar su aterrador poder para beneficio personal. Controlar el clima, desatando tormentas o sequías para arruinar a los enemigos. Influenciar las mentes de los hombres, sembrando discordia en las cortes de los reyes o inspirando una devoción fanática en los seguidores. Descubrir tesoros ocultos, obtener conocimiento de eventos futuros, volverse invisible. Las promesas contenidas en el Grimorio de Honorio son tan seductoras como condenatorias. Un espejo oscuro de los milagros de los santos, una imitación perversa del poder divino, logrado no a través de la gracia y la fe, sino a través de la audacia, el sacrificio y la comunión con medios diabólicos. Durante siglos, la sola mención del Grimorio de Honorio era suficiente para invocar la condena más absoluta de la Iglesia. No era simplemente un libro prohibido, era considerado veneno en forma de página, una plaga espiritual. La Iglesia, en su misión de mantener el orden espiritual y proteger a los fieles de la corrupción, lo declaró oficialmente uno de los textos heréticos más peligrosos jamás creados, colocándolo en la cima de su infame índice de libros prohibidos. Su posesión, o incluso la sospecha de su lectura, era un crimen capital, castigado por los medios más severos imaginables. A menudo, esto llevaba a acusaciones de brujería, a juicios sin defensa y a un destino sombrío y ardiente a manos de la Santa Inquisición. Para los inquisidores, el libro no era solo un texto, era una reliquia del mal, una infección tangible que debía ser erradicada a toda costa. Sus fuegos estaban destinados tanto a purificar el alma del hereje como a aniquilar por completo el conocimiento que lo había condenado, esperando borrar su existencia de la memoria humana. Sin embargo, a pesar de la implacable persecución, de las cacerías de libros a nivel continental y de los esfuerzos concertados de la institución más poderosa de la época para quemar hasta la última copia y borrar su memoria de la historia, el libro sobrevivió, como una idea, como una leyenda, y en rincones oscuros del mundo, como un objeto físico.
perduró en el más absoluto secreto, copiado a mano en sótanos ocultos y bibliotecas clandestinas. Cada nueva copia, un acto de desafío mortal. Su oscuro conocimiento fue transmitido de maestro a acólito, a través de círculos clandestinos de ocultistas, sociedades secretas y familias que guardaban el secreto como una herencia maldita. Su supervivencia es un testimonio no solo de la resiliencia de un texto, sino de la curiosidad imperecedera y peligrosa de la humanidad por lo prohibido y del hambre insaciable de poder que lleva a algunos a buscar conocimiento sin importar el precio, incluso si ese precio es su propia alma. En los anales de lo prohibido, donde la historia se entrelaza con la pesadilla, pocos artefactos proyectan una sombra tan larga y gélida como el Grimorio de Honorio. Es una sombra que no se detiene en las polvorientas estanterías de bibliotecas olvidadas, sino que se extiende hasta el mismo corazón del poder sagrado, cayendo directamente sobre una figura que debería ser sinónimo de piedad y fe: el Papa Honorio III. Para comprender la magnitud de esta leyenda, primero debemos conocer al hombre histórico. Cencio Sabelli, elegido papa en 1216 como Honorio III, reinó en el apogeo del poder medieval de la Iglesia. Fue un administrador y un hombre de fe ortodoxa. Bajo su autoridad se organizó la Quinta Cruzada y se dio bendición a las influyentes órdenes de los dominicos y franciscanos. Supervisó la construcción de majestuosas catedrales góticas, símbolos de una era donde el poder del papado parecía absoluto. En los registros oficiales, Honorio III es un pilar de la Iglesia, un pastor que guiaba a su vasto rebaño con mano firme. Sin embargo, en los oscuros recovecos de la tradición ocultista, esta figura histórica ha sido profanada, su identidad retorcida hasta convertirla en un monstruo. La leyenda susurra una verdad alternativa, una herejía tan profunda que amenaza con derrumbar los cimientos de la fe. Afirma que este mismo Papa, el sucesor de San Pedro, traicionó su oficio sagrado de la manera más impensable. No fue un simple acto de corrupción o debilidad humana, fue una apostasía total, una traición deliberada y consciente a su divino maestro. La narrativa apócrifa detalla una caída escalofriante. La causa, una sed insaciable de poder, no solo sobre el mundo visible, sino también sobre el invisible. O quizás, un orgullo intelectual desmedido, la creencia de que podía dominar el conocimiento prohibido sin ser corrompido. Impulsado por esta soberbia, la leyenda cuenta que Honorio no reunió a sus cardenales, sino que convocó un concilio secreto en las sombras. Sus participantes no eran príncipes de la Iglesia, sino los hechiceros y magos más poderosos de la época, hombres y mujeres que traficaban con secretos arcanos en los márgenes de la cristiandad. El lugar elegido fue tan simbólico como blasfemo: las catacumbas romanas. Entre las tumbas de los primeros mártires, se dice que Honorio llevó a cabo el ritual definitivo. No buscó la guía de los santos, sino que dirigió su llamado al abismo. Allí, en la oscuridad profanada, supuestamente estableció comunicación directa con Lucifer. No fue una conversación, sino una negociación. Un pacto terrible. A cambio de su alma, Honorio recibiría el conocimiento para dominar a las legiones del infierno. Este acuerdo infernal se convertiría en la base misma del Grimorio. Por lo tanto, el libro que lleva su nombre no es producto de la mera erudición humana ni de la especulación teológica. Según la leyenda, es una transcripción directa, dictado de la propia boca del mal. Es la ley demoníaca codificada, manual de operaciones, una constitución para establecer una embajada permanente del infierno en la tierra. Su propósito no era simplemente invocar a un demonio para obtener favores personales, sino sistematizar la corrupción, crear un método replicable para que otros pudieran seguirlo, abriendo innumerables puertas al abismo. Honorio, actuando como un escriba sombrío, se convirtió en el legislador de esta nueva y terrible teología. Documentó meticulosamente cada ritual, cada encantamiento, cada sello y cada nombre. Pero no lo hizo para su uso exclusivo. El objetivo era crear un arma para el clero, una herramienta para aquellos sacerdotes que, como él, eligieran el poder sobre la piedad. El libro enseñaría a sus seguidores cómo seguir sus pasos, cómo usurpar la autoridad divina para comandar a los ángeles caídos, no como exorcistas que los expulsan, sino como amos que los doblegan a su voluntad para fines terrenales. Este grimorio no era solo una herramienta espiritual, era un arma política.
Al otorgar poder sobre los demonios, también prometía poder sobre los mortales, la capacidad de influir en reyes, ganar guerras y amasar riquezas. Unía lo espiritual y lo temporal en un nexo profano. De esta manera, la leyenda transforma a un pontífice histórico en el arquetipo del hereje, el traidor supremo. Ya no es el pastor que protege a sus ovejas, sino el lobo disfrazado que conduce a su confiado rebaño, no hacia las verdes praderas del cielo, sino directamente a las fauces abiertas de la perdición eterna. Los rituales descritos son una metodología aterradoramente específica, una teología inversa, diseñada como una perversión de los ritos católicos. Cada sacramento es profanado, el agua bendita es reemplazada, la hostia consagrada es profanada, los crucifijos se invierten, las letanías a los santos se cantan al revés, convirtiendo oraciones en invocaciones blasfemas. El libro prescribe sacrificios de sangre, como el de un cordero negro, una parodia del Cordero de Dios, realizados en horas impías cuando el velo entre mundos es más delgado. Todo está diseñado para deshacer lo sagrado, para corromper el simbolismo divino y atraer la atención de las entidades convocadas con una ofrenda de profanación. El grimorio funciona como un atlas del infierno, detallando su compleja jerarquía feudal. Proporciona los nombres secretos, los sellos personales y los dominios de influencia de innumerables demonios. Cataloga todo, desde los duendes más pequeños capaces de causar travesuras hasta los grandes príncipes de la oscuridad. Entre ellos se nombra a Belcebú, el señor de las moscas, asociado con la blasfemia, y a Astaroth, duque infernal que seduce a través de la vanidad, ofreciendo conocimiento prohibido a cambio de adoración. El libro advierte que cada conjuro es una batalla de voluntades, requiere una preparación meticulosa y una voluntad de hierro, un corazón desprovisto de miedo. Los demonios son embaucadores que prueban cada grieta en la psique del mago. Momento de duda, una palabra mal pronunciada, y el círculo de protección se rompe, el control se pierde, el invocador se convierte en el esclavo. El castigo por el fracaso es la condenación inmediata, la locura, la posesión o la muerte, con el alma reclamada para siempre por las fuerzas que intentaba dominar. Así, el grimorio de Honorio es un monumento a una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si la máxima autoridad en la fe fuera la máxima autoridad en la herejía? Es una oscura historia de advertencia sobre la naturaleza corruptora del poder absoluto. El deseo de controlar el mundo invisible puede llevar a los más devotos por un camino sin retorno. ¿Fue Honorio, papa apóstata? ¿O es esta una brillante pieza de propaganda anticlerical, nacida para sembrar la desconfianza? La verdad histórica se ha perdido, pero la leyenda perdura. Hecho o ficción, la historia del libro maldito sigue perturbándonos, obligándonos a confrontar la posibilidad de oscuridad en los lugares más sagrados. Susurros demoníacos, ininteligibles. El grimorio de Honorio, texto sagrado de un papa o un manual de pactos con el demonio. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.